la dirección técnica de Gas Combustible. ¿Me escuchan bien? Sí, ya pues empezamos el segundo bloque de grabación, listo. Sí, es que se oía un eco, pero ya, creo que ya está bien. Listo, entonces la sesión pasada vimos a grosso modo como el tema muy general de la normatividad y la regulación del sector de gas combustible por redes de tubería. Voy a hacer énfasis como y sobre Ángela en algunas cosas que son muy importantes volver a mencionar, y es que en la sesión de aquí a las 9 vamos a ver dos temas. Uno, que es el gas combustible por redes de tubería, y el otro tema está relacionado directamente con gas licuado de petróleo en cilindros o granel. Es muy importante tener clara esta diferenciación de prestación del servicio. Entonces, la parte que yo voy a conversar con ustedes es gas combustible por redes, que ahí encontramos lo que es el gas natural comprimido y el GLP por redes. Ya después del break vamos a ver mucho más a profundidad los temas de GLP en cilindros y GLP a granel. Entonces, cuando se habla de GLP, como ven, son aquí los cilindritos en varias presentaciones, y a granel, que ya son como tanques muchísimo más grandes, tanques estacionarios. Y aquí en esta gráfica vemos el gas natural, que por lo general pues es el que hay en las ciudades principales, pero también tenemos por redes dos modalidades importantes, que es GLP, que hagan de cuenta que es este mismo tanquecito estacionario que vemos acá, que por lo general está en los municipios alejados donde no hay redes de distribución, o donde económicamente no es factible llevar redes de distribución directas al Sistema Nacional de Transporte. Entonces lo que se hace es poner un tanque estacionario y ahí sí instalar redes de distribución para que llegue el gas directamente a los hogares. Esa es otra de las modalidades que vamos a ver hoy. Y la última es el gas natural comprimido, que es que este mismo gas, pero no viene de conexión directa del Sistema Nacional de Transporte, sino que mediante carros compresores se lleva el gas, es lo mismo, a una estación descompresora. Aquí se comprime y ya llega por redes a las casas. Pero cuando hablamos a nivel general de las dos modalidades de prestación, estamos hablando de gas combustible. Entonces, siempre que escuchen gas combustible, puede ser tanto GLP como pues GLP bajo esta modalidad de prestación, o gas combustible por redes, que recoge gas natural y GLP. ¿Listo? Eso lo habíamos mencionado en la sesión pasada, pero no teníamos como un slide para mostrarles de manera más gráfica. Espero ya que con esto pues tengamos ahí esa diferenciación mucho más presente. Listo, entonces volviendo a lo que veíamos la sesión pasada, es importante volver a recordar y de pronto ver un poquito más a profundidad la cadena de prestación del servicio. Ay, un momento que aquí se me pasó un poquito, se me corrió el slide. Pero entonces voy a mostrarles esta gráfica, que es un poquito más diciente. Entonces acá tenemos la producción de gas, como les mencionaba en la sesión pasada. El gas es, digamos que está catalogado como un hidrocarburo que se extrae de la tierra, y de ahí tenemos dos modalidades de transporte. Uno, que es el transporte por ductos, y el otro es el transporte por camiones compresores. Entonces, este es el que les decía, digamos, que está directamente relacionado con la modalidad de gas natural. Y aquí podemos tener bien sea GLP o gas natural comprimido. Entonces, ahorita más adelante hay un slide donde vemos, digamos, que cuál es la diferencia entre el carro que ustedes ven de gas natural comprimido al carro que vende GLP por redes. Una vez se saca o se extrae el gas, viene y se inyecta al Sistema Nacional de Transporte o a estos carritos. Y ese tiene unas fuentes, digamos, o unos destinos específicos. Uno puede ser la distribución y comercialización de gas a nosotros como usuarios privados. Ahí Sí, espérame un segundito, don Saúl. Bueno, vamos a hacerlo, ¿listo? Sí, sí, sí. Muchas gracias, don Saúl. Bueno, aprovechando la interrupción, sí, es que vamos, bueno, sí, digamos que vamos a darle prioridad a las personas para que expongan los temas que están ahí. Puede seguir, Eliana, por favor. Listo, entonces les decía que una vez ya está en el ciclo de transporte el gas, bien sea por ductos o por carro tanques, tiene varios destinos. Uno de esos destinos es la distribución y comercialización de gas, que es, digamos que la modalidad como nosotros como usuarios la que más conocemos, que es tener nuestro gas, bien sea en la casa, en los colegios, universidades, hospitales y demás. Pero el gas es muy
usado también para el sector eléctrico. De hecho, el mercado eléctrico es el gran consumidor del gas que se produce aquí en Colombia y pues de hecho el que se trae del extranjero, que es la otra parte que vamos a ver, que ven acá ustedes algo que se llama tanqueros de LNG y regasificación. Entonces, el mercado eléctrico actualmente cuenta con una planta de regasificación en Cartagena. Esa planta que está en Cartagena pues recibe el gas de un comercializador importado que se llama Calamarín. Él hace sus transacciones de compra en el extranjero, trae el gas y ese gas viene a ser regasificado en ese gran barco, le llamamos el gran barco, en Cartagena. Ahí lo que se hace es cambiar el estado del gas, se regasifica y se inyecta al Sistema Nacional de Transporte. Este gas que está acá pasa siempre por ductos, digamos que no es transportado, o por lo menos no el de la planta de regasificación SPEC en Cartagena, no es regasificado para comprimir, sino para ser de una vez inyectado al Sistema Nacional de Transporte. Y su destino es específicamente el mercado eléctrico. No todo el mercado eléctrico, digamos que ellos están exclusivamente para el grupo térmico, que son 3 generadores eléctricos, creo que están ubicados en la costa atlántica. Pero digamos que la proyección del sector es traer también o montar otra planta de regasificación en el Pacífico que sí tenga como destino no solo el mercado eléctrico, sino que también sea para la demanda domiciliaria. Esto nos va a permitir seguramente tener una mayor confiabilidad del sector de gas. Digamos que en los últimos años hemos escuchado mucho sobre la escasez del gas y que pues los campos están en declive y demás. Entonces creo que la planta del Pacífico nos va a ayudar un montón. Ahorita el tema está un poquito estancado, pero se espera que en los próximos años se pueda dar inicio a este proyecto y que avancemos hacia ese camino, hacia tener gas tanto nacional como gas importado. Entonces, esa fue la gráfica que traje, pero ya me devuelvo otro poquito acá para mostrarles ahora sí la cadena de prestación. Entonces, ya claro lo que vimos, tenemos la producción, que es el componente de la tarifa G, que consiste básicamente en el suministro del gas natural extraído de los yacimientos. Pasamos al transporte, bien sea por ductos o por carrotanques, que es la conducción del gas en tuberías de acero a alta presión desde los centros de producción hasta la entrada a las grandes ciudades. Aquí imagínense que, bueno, acá está la gran ciudad, digamos que acá hay un elemento de infraestructura de distribución muy importante que es el City Gate o la entrada por esta ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Básicamente es una estación en la que es transferencia de custodia. Entonces, cuando ya el transportador dice, bueno, yo ya cumplí mi tarea, que era transportar el gas, ahora le entrego ese gas al distribuidor. El distribuidor tiene unas tareas bastante específicas en la regulación. Una de esas tareas, también creo que les mencionaba en la sesión pasada, era odorizar el gas. Entonces, es importante que tengamos claro que el gas no tiene olor. Es decir, en esta primera fase de producción el gas no huele a nada. En esta segunda fase en transporte tampoco huele a nada. Acá digamos que las obligaciones frente al producto o frente al gas básicamente es garantizar que cumpla con condiciones de calidad RUT, que es el Reglamento Único de Transporte. Y aquí el distribuidor ya es el que empieza a tener, digamos que esa responsabilidad de seguridad hacia los usuarios, que es básicamente la charla que vamos a tener hoy y es un poquito más enfocada hacia las actividades del distribuidor comercializador, que es lo que más le pega al usuario. Pero entonces sí es importante tener en cuenta que aquí el City Gate o la puerta de entrada en ciudad es donde se recibe el gas, donde se odoriza, donde se hace mediciones de calidad también, de presión. Y una vez, pues digamos que surte ese proceso del gas, ya es distribuido a las ciudades pues por redes de tubería y finalmente tenemos el proceso de comercialización, que es la medición, la facturación, la toma de lecturas, la atención a usuarios y todo lo que conlleva el trabajo directo con el usuario, ¿vale? Y pues acá estamos nosotros como usuarios finales y consumidores del servicio de gas. Listo, esto ya se los expliqué. Bueno, en la primera gráfica se me olvidó mencionar el gas natural licuado, que básicamente es lo que les comentaba la planta de regasificación. Ahí lo que hay es LNG o gas natural licuado. Listo, los agentes involucrados en el servicio de gas por redes es el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Superservicios, la UNAC, que es muy importante, ya lo vamos a ver ahorita en el tema de revisiones periódicas y en general pues todo tipo de revisiones,
y la SIC. Entonces aquí tenemos, pues el Ministerio fija la política pública, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, regula específicamente lo que tiene que ver con la prestación del servicio, y la super pues vigila, controla e inspecciona lo que es de nuestras competencias, porque hay algunos temas que están directamente relacionados con la SIC, que es la presentación que continúa adelante, y ya les voy a decir qué es lo que tiene que ver la SIC ahí en el tema del gas. Y de pronto ahorita salía, pues fue una pregunta de energía, pero decía como que en algún momento con los cobros no inherentes a la prestación, los seguros y demás, que incluyen los prestadores en la factura, la Superservicios dijo que no tenía competencia. Entonces vamos a tocar ahí en el desarrollo de la presentación un poquito el tema. Y la UNAC, que es quien acredita los organismos de evaluación e inspección frente a los reglamentos técnicos. ¿Listo? Entonces, tenemos las revisiones a las instalaciones internas de gas. Entonces, para nosotros como entidad, y de cara nuevamente digo de las actividades del distribuidor y comercializador, que son los que tienen que ver un poco más directamente con los usuarios, es importante que tengamos claro hasta dónde va el distribuidor y hasta dónde va el usuario final, ¿sí? El usuario final. Entonces acá, todo esto que vemos acá es la red externa, la válvula de bloqueo manual, la tubería de conexión, y acá ya vemos el centro de medición o la cometida. Todo lo que está de aquí para atrás es, digamos que de responsabilidad y de propiedad del distribuidor. Todo esto es de la empresa. Aquí lo que están, las tuberías que están en el andén, las válvulas de bloqueo frente a temas de emergencia o de cortes del servicio y demás. Pero todo lo que está adentro es de responsabilidad del usuario. Es decir, si se presentan accidentes en las redes internas, nosotros como superintendencia claramente pues vigilamos qué fue lo que pasó. Pero si ya el tema fue de un gaso doméstico y demás, pues claramente no sería competencia de nosotros, sino sería competencia de la SIC directamente. Entonces todo lo que está acá es la red interna, gasodomésticos y demás. Para que se apruebe esta red interna, el distribuidor sí tiene algunas obligaciones que las vamos a ver ahorita con las revisiones periódicas, pero es importante tener en cuenta eso, porque a veces los usuarios digamos que no son conscientes de que lo que está dentro de la casa es propiedad y es un activo de responsabilidad del usuario. Entonces las competencias de la superintendencia frente a este tema específico de las redes y sobre la propiedad de los activos es vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes, actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a los usuarios. Entonces eso, todo lo que tiene que ver con la red de distribución y con las obligaciones pues propias que tiene el distribuidor frente a las internas, que es estrictamente ligado frente a la revisión previa y a la revisión periódica de gas. Listo, entonces en la propiedad de activos, como les comentaba ahorita, todo lo que está del centro de medición para adentro es propiedad del usuario. Si hay una falla en el medidor, digamos que se da muchísimo, llegan muchas quejas por el asunto, pues claro, es el distribuidor quien debe verificar que pues es una responsabilidad conjunta con el usuario, que su equipo de medida cumple con las condiciones y que está funcionando correctamente. En el caso de que no esté funcionando correctamente, pues el distribuidor debe alertar a ese usuario para que se haga la correspondiente ajuste en el medidor, bien sea el cambio o la reparación, pues ahí según lo que corresponda. Pero quien debe asumir esos costos es el usuario, al ser el dueño de ese activo. ¿Listo? Listo, entonces entrando un poco a uno de los temas que son como más reiterativos en quejas para los usuarios, es el tema de la disponibilidad o bueno, de la conexión del servicio de gas combustible por redes. Entonces una de las causales más gruesas frente al servicio de gas tal vez no sea tanto frente a la continuidad. Sí hay algunos municipios que se ven afectados por continuidad, sobre todo estos municipios que están atendidos con gas natural comprimido, que tienen dificultades en las vías para poder pues llevar el gas cuando hay, no sé, derrumbes y demás, pero a diferencia de energía que la mayoría de quejas son como de calidad, de frecuencia y demás, aquí muchas de las quejas se dan porque los usuarios dicen, venga, es que yo no tengo gas y mi vecino del frente sí. Entonces yo solicito el servicio de gas al prestador y el prestador me dice que no hay disponibilidad del servicio o que el servicio no es factible. Entonces quiero que en esta presentación pues mostrarles cuáles son esas condiciones de conexión, en qué casos el distribuidor pues puede negar el servicio y en qué casos, y bueno, pues y cuáles son las acciones que tiene el usuario para analizar la situación, ¿sí? No es como la empresa me negó el servicio y ya ahí murió el asunto, no. Digamos que hay un debido proceso y hay unos derechos que se garantizan por la ley 142 a los usuarios frente a la negación de conexión.
Entonces, tenemos estos dos circulitos, una cosa es la disponibilidad del servicio y otra cosa es la factibilidad del servicio. Disponibilidad del servicio hace alusión a si existe redes de distribución en la zona. Entonces, yo no puedo pretender que yo, digamos, como usuario, estoy por allá muy lejos. Soy el único, la única casita por allá, quién sabe a cuántos kilómetros de la red principal de distribución, y siento como usuario que tengo el derecho autónomo de que la empresa me lleve el servicio o extienda redes hasta allá. La respuesta es rotunda de eso, no. Digamos que las empresas se rigen bajo un plan de expansión. El plan de expansión es esa ruta de guía que le permite a las empresas decir, venga, si puedo conectar a este usuario o no puedo conectar a este usuario. Y ese plan de expansión tiene, digamos que unas condiciones específicas frente a la remuneración de la expansión de las redes, frente a la factibilidad económica y la proyección de crecimiento o, digamos que, cobertura hacia más usuarios. Entonces, si usted es el único usuario que hay en una vereda que está interesado en el servicio de gas, pues claramente la empresa no está obligada a conectarlo, porque esto parte de que es un negocio y pues tiene que generar rentabilidad y demás, y debe garantizarse la remuneración de las inversiones. Entonces la empresa en ese caso pues no estaría obligada a conectarlo. Sí existen redes, pero tal vez no hay factibilidad del servicio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, pues su vecino de frente tiene servicio de gas, pero usted no. Resulta que por ahí puede pasar, no sé, un río. O sea, hay tantas situaciones ambientales, técnicas, financieras que impiden que digamos que en casos muy específicos una casa que esté muy cerca de la suya tenga gas, pero la suya no pueda tener gas, ¿sí? También porque los sistemas de gas son anillados, entonces puede que haya pues ahí, yo más abajito tengo ahorita una gráfica, les muestro. Entonces digamos que es como una manzana. La manzana está interconectada, pero el frente de esa manzana no. Entonces todo eso está ligado a la factibilidad del servicio. ¿Listo? Esto del centro de medición, pues ya lo vimos. El centro de medición está compuesto por el medidor, el regulador y acá está ya como el tema de la responsabilidad, que esto ya también lo hablamos, de quién es la responsabilidad. Entonces sigamos hablando de la negación de conexión del servicio. La empresa solo puede negar la conexión del servicio por los siguientes casos: por razones técnicas susceptibles de ser pruebas que estén expresamente previstas en la regulación, lo que les mencionaba ahorita. O sea, no todos los predios pueden tener gas, porque si quizás, no sé, el predio está al frente de un río y la red de distribución está al otro lado del río, pues es técnicamente inviable hacer esa conexión. Cuando la zona haya sido declarada como de alto riesgo según decisión de autoridad competente, cuando el suscriptor potencial no cumple las condiciones establecidas por la autoridad competente. Acá hay un caso, digamos que muy general, y es todos estos predios que no están con nomenclatura y demás. Digamos que muchas de las empresas pues sí exigen ese tipo de requisitos, y pues es una causal de negación según la regulación y la ley. Cuando no sea viablemente financiero para la empresa la expansión de la red de distribución, que es el caso de los usuarios dispersos, como les mencionaba ahorita, aún con que se conecten, no sé, 10 usuarios, no se alcanzaría nunca con el consumo a remunerar la inversión que se hizo para la expansión de la red de distribución, o cuando la zona no está incluida dentro del plan de expansión de la empresa, también lo que les comentaba ahorita. Listo. Bueno, no, acá me vuelvo un poquito porque no hablé sobre el derecho de defensa del usuario. Entonces, en la ley 142 dice que procede el recurso de reposición y subsidio de apelación cuando se presente negación de la prestación del servicio. Dice pues no conexión del servicio, que digamos que le pega directamente a este tema. Entonces el usuario solicita la conexión del servicio, la empresa distribuidora le dice no le puedo conectar por tal y tal razón. Entonces esa decisión de la empresa tiene que abrir a recurso. Entonces la empresa, por lo general, o pues digamos que es el deber ser, la empresa debe conceder el recurso de reposición en subsidio de apelación en esa comunicación en la que le dice al usuario: usted tiene 5 días para presentarme el recurso. Entonces, si el usuario no lo presenta dentro del término, digamos que ahí muere el proceso y se queda en firme esa decisión de no conexión. O si el usuario decide interponer recurso dentro de los términos, que son 5 días, la empresa nuevamente hace la revisión y puede decir: no, sí, me equivoqué, por decirlo así. Y si procede la conexión y vamos a iniciar ya con el proceso de factibilidad y demás, o sencillamente puede ratificar su decisión y decir: no, es que ese predio no puede tener servicio por tales y tales razones. En el caso de que la respuesta sea no y ratifico mi decisión inicial,
la empresa tiene la obligación de hacer dentro de los 3 días siguientes el traslado del expediente de su caso a la Superintendencia de Servicios Públicos para que se revise en segunda instancia. Esto es muy importante que ustedes como vocales lo tengan en cuenta, porque son muchas las quejas que recibimos, no solo en la dirección de gas, también en las otras dependencias de la superintendencia, en los que la empresa, las personas dejan pasar los recursos, que es esa instancia que tenemos de revisión para estos tipos de casos particulares de negación de conexión, y después nos dicen es que la empresa me está pidiendo esto, esto y esto, y pues nosotros cumplimos con hacer la revisión de qué es lo que pasa, preguntarle si está incluido en el plan de expansión, si hay alguna limitación financiera por la que no se puede hacer la conexión, pero entrar a resolver de fondo la situación puntual de cada usuario no es competencia de la dirección, sino solo de las direcciones territoriales cuando se habilita la segunda instancia vía recurso. Esto es muy importante que digamos quede claro y que ustedes como vocales de control lo socialicen con la comunidad. Listo. Pasando al otro tema, que es el de revisiones en el servicio de gas combustible por redes de tubería, otro tema que es como uno de los más agobiantes para los usuarios, es el tema de las revisiones. Entonces quiero dejar cuáles son las revisiones que existen, digamos, o las más generales, cuáles son las que están, digamos, que establecidas en la regulación, cuáles pueden dar origen a suspensión del servicio y cuáles no, y vamos a ver cómo el procedimiento específicamente de estas, que son las revisiones periódicas. Por allá se escucha un micrófono, entonces, por favor, para que todos apaguen sus micrófonos. Entonces tenemos la revisión previa. La revisión previa se da cuando cuando un predio tiene gas por primera vez. Entonces, claro, la persona construyó su casa, mandó a hacer la interna de su casa. La interna de la casa no tiene que ser con las empresas, digamos que hay empresas que ofrecen los servicios de construcción y demás de internas, aún de certificación con agentes que son certificados por la UNAC y que cuentan con convenios con la empresa para la financiación. Pero esta revisión prevé la construcción de la interna. Es un servicio que usted lo puede contratar con cualquier otra firma constructora o instaladora que esté acreditado por la UNAC. Ahorita vamos a verlo en el tema de las periódicas, pero pues lo menciono acá y lo vuelvo a reiterar ahorita un poquito. Entonces, cuando usted construye su casa, tiene su interna, usted debe hacer los trámites ante la empresa para comprar los derechos de conexión, le instalan su centro de medición y demás. Pero viene una última fase antes de conectarlo al servicio, y es que la empresa distribuidora de gas debe verificar que su instalación cuenta con un certificado de conformidad de la instalación que usted va a poner a operar por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer como usuario? Es buscar a una firma instaladora que esté certificada por la ANAC o contratar los servicios de la empresa, pues de los contratistas que tiene la empresa para este tipo de servicios, que no es un servicio pues propio de la prestación del servicio de gas, digamos que sí está ahí asociado, pero las empresas tienen esa camiseta de certificadores bajo contratistas y eso no hace parte del servicio de gas. Entonces todo lo que tiene que ver con revisiones también es un poquito de la SIC. Si usted tiene que hacer frente a su revisión y demás, es con la SIC. Y volviendo al tema de la revisión previa, entonces se hace esa revisión. ¿Qué es esa revisión? Es verificar que no hayan fugas y demás, digamos que es clave eso. Una vez se dice, sí, la revisión cuenta con todas las condiciones, hay ventilación, no tiene fugas y demás, el organismo acreditado por la UNAC genera un certificado de conformidad y se lo entrega al distribuidor, o se lo entrega a usted como usuario y usted como usuario a su vez al distribuidor, para que la conexión se haga efectiva. Entonces, una vez se hace efectiva, pues el distribuidor abre la llave, por decirlo así, y ese predio queda con prestación del servicio de gas. Ese es el momento cero de la prestación. Pero resulta que a los 5 años viene la revisión periódica. Y esa revisión periódica es cada 5 años, desde que entró en operación por primera vez esa instalación, y de ahí en adelante hasta que pues usted decida en algún momento ya no tener servicio de gas y demás. O sea, entonces, la revisión periódica, ¿qué es? Es esa revisión obligatoria que se hace cada 5 años. Está regulatoriamente definida en la resolución CREC 059 de 2012. Es una obligación que está en cabeza del usuario. Básicamente, el efectuarla es del usuario, el verificarla y pues el estar notificando y demás es de la empresa distribuidora. Entonces, yo como empresa distribuidora tengo un procedimiento específico que ya lo vamos a ver ahorita a detalle para avisarle y notificarle al usuario: venga, mire que usted ya casi va a llegar al año 5, al plazo máximo de su revisión periódica, y usted
usted tiene que contratar a alguien o contráteme pues a mí para hacerle la certificación o pues para hacer la verificación de esa revisión periódica para que no se vea suspendido en el servicio de gas. Esta revisión periódica se realiza entre el plazo máximo y el plazo mínimo, que esos son 5 meses, como ya lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Y la revisión por reforma de la instalación de gas. Esta revisión, digamos que es autónoma por parte de los usuarios, digamos que por un tema de seguridad sería lo más óptimo si usted va a hacer una reforma importante en la interna y va a instalar otros gasodomésticos y va a modificar la red interna de gas como tal. Lo ideal sería que usted solicite voluntariamente una revisión por reforma de gas de la instalación a la empresa distribuidora que lo atiende. Y tenemos la revisión por solicitud del usuario, que esa puede darse pues por X cosas, ¿sí? Digamos que un usuario que no sé, que diga, siento que está oliendo a gas y demás, entonces solicita la revisión, pero resulta que no olía nada a gas, entonces no era una revisión, digamos que se debiera atribuir o que sea costeada por la empresa, sino pues usted como usuario tiene la obligación de pagarla. Entonces las revisiones a gasodomésticos no son obligatorias y la frecuencia de estas depende de las recomendaciones del fabricante. Es importante tener en cuenta que las empresas distribuidoras tienen un proceso definido para notificar las revisiones, entonces se da mucho en el sector del gas y a veces ni siquiera son las empresas distribuidoras, sino que es gente tercera que se dedica a precisamente hacer estas revisiones, tanto las previas, las periódicas y demás, y que en muchos de los casos están certificadas, pero lo que buscan es engañar a los usuarios diciéndoles que usted tiene que hacer la revisión cada año, y les llega ya con el chaleco de Vanti y le dice es que yo vengo de Vanti o vengo de Gases del Caribe, bueno, de la empresa distribuidora que preste en la ciudad, y le dice usted tiene que hacer la revisión o si no le suspendemos el servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que pues la gente se queja con la empresa y la empresa dice pues no, resulta que no tiene nada que ver conmigo. Entonces sí es muy importante que nosotros como usuarios, ustedes como usuarios y pues como vocales de control, tengamos muy en cuenta que la revisión obligatoria y la única que puede dar origen a la suspensión del servicio de gas es la revisión periódica, que se cumple cada 5 años. Es decir, no hay revisiones anuales, y cuando lleguen a su casa a ofrecerle, a decirle o amenazarlo que le van a suspender el servicio de gas porque no cuenta con la revisión periódica o la previa, o sea, es que solo le dicen la revisión y ya los usuarios entran en confusión. Muchos pagan esa revisión, muchas veces hasta anuales, por el susto pues de que le suspendan el servicio, pero el deber ser ahí es, pues usted solicita, mira su factura, si en la factura el distribuidor no le ha avisado que ya se le va a cumplir el plazo de la revisión periódica, Leandro, ¿me escuchas? Tranquila que ya estoy acá. No, tranquilos, por favor, hacemos, por favor, guardamos el silencio necesario. También, es que estoy acá también apagándoles directamente también lo que es el tema del micrófono, entonces listo, ya aquí ya creo que podemos continuar. Listo. Y vamos en el tema de revisiones, entonces es importante pues tener claro sobre todo el tema de la revisión periódica y estar muy alertos y socializar el tema con los usuarios. Entonces, la revisión previa, para avanzar y que no nos coja el tiempo, es la que les dije, la que se hace por primera vez. Las revisiones periódicas se hacen cada 5 años, desde la primera vez que se hizo la revisión previa, la primera, y ahí cada 5 años ustedes van contando. Eso está regulado en la 059, como les mencioné. Todas las empresas distribuidoras, digamos que están obligadas a decirle cuáles son las firmas instaladoras registradas en la SIC y certificadas por la UNAC para realizar este tipo de revisiones en las instalaciones internas. Entonces usted tiene varias salidas: o visitar la página de la UNAC o revisar la página de su distribuidor. En este caso traje un pantallazo de Vanti donde vemos pues cuáles son las firmas instaladoras con las que ellos tienen convenio, que en este caso pues mucha gente accede a eso porque a ese tipo de ofertas por parte de las distribuidoras, porque la distribuidora ofrece planes de diferimiento de los valores de la revisión previa. Entonces pues ahí está, es un mercado amplio, ajeno a la prestación propia del servicio, y cada usuario es libre de escoger su firma instaladora. Listo, entonces el proceso de revisiones previas, para que lo tengan muy claro, comienza 5 meses antes
de el plazo máximo, que es a los 5 años, en los 5 años después de que usted certificó su instalación por primera vez, o a los 5 años que hizo su revisión previa. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el distribuidor? Notifica al usuario el plazo máximo de revisión periódica 5 meses antes. Entonces, en la factura normalmente siempre sale como una tijerita, una alerta en roja. Digamos que cada distribuidor tiene su forma de notificarle al usuario, pero ahí está donde se le dice prácticamente como pilas que su revisión periódica vence en tal fecha. Le está avisando acá que en esta fecha se vence. Sin embargo, usted puede programar la revisión periódica en cualquier momento de este proceso, ¿sí? Entonces, acá a los 5 meses ya comienza a decirle pilas. Al mes vuelve y le notifica y le llega una cartica en la que le dice pilas, que usted solo tiene un mes para llegarme el certificado. Después le dice tiene 5 días para llegarme el certificado. Y resulta que llegó acá al punto cero. Entonces, si la persona dejó pasar hasta, mejor dicho, le faltaba un día y ese día hizo la certificación y se envió, pues se salvó de la suspensión del servicio. Pero si no, al día siguiente en el que se cumplen los 5 años, la distribuidora está en la obligación, por un tema de seguridad, de suspender la prestación del servicio. Y de ahí hasta que el usuario haga la revisión periódica y certifique su instalación. Digamos que a veces muchos usuarios se molestan por el tema, pero esto es un tema de concientizarnos todos de que es un tema de seguridad muy importante y que esto debería ser, digamos que prioritario para los usuarios. Hacer la revisión periódica es algo pues importantísimo por la seguridad de la gente, de su familia, de usted mismo. Ahí en la revisión se pueden generar pues varias anotaciones por parte del revisor o del certificador, y una es el defecto crítico y el otro es el defecto no crítico. Cuando hay defecto crítico, que es cuando se presenta un riesgo grave, digamos que mantener la instalación en servicio puede generar una explosión, una inhalación de gas y demás. Ahí lo que hace el instalador es decirle, no, mire, tiene tales y tales y tales errores en su instalación, entonces primero ajustelos, yo le voy a suspender el servicio, y ya después usted vuelve y rectifica todo. O sea, pues no le va a suspender el servicio porque él es un instalador. Ahí digamos que el que suspende el servicio pues es la empresa, porque sencillamente no le va a emitir el certificado de conformidad. Y si detecta un defecto no crítico, pues se corrige, y si se puede corregir en el momento, se corrige, y si no, pues tiene 2 meses para corregirlo. Acá es lo que les decía, digamos, esta es GNC. Por lo general va así, ustedes ven en las carreteras carro tanques que van así como con tubitos. Este es un carro tanque de gas natural licuado y este es un tanque estacionario de GLP. Acá era lo que les comentaba de los anillos. Las redes de distribución tienen sistemas anillados, entonces si se presenta una fuga, digamos por acá, y el anillo es toda esta manzana, pues se va a ver pues interrumpido el servicio para todos ellos. El otro caso que les comentaba es, resulta que esta manzana tiene gas y yo estoy acá, y digo, pero ¿cómo es posible que el señor de acá en la panadería tenga gas y yo no? Si aquí no hay factibilidad porque no hay redes, pues sencillamente no puede tener el servicio por más que el de acá lo tenga. Y cuando, yéndome al primer caso, que cuando hay una ruptura de tubo y demás en un sistema anillado, pues se presenta una suspensión, y el distribuidor está en la obligación de informar, bien sea en su página web, en un medio de comunicación y demás, que se presentó, pues, por qué se presentó cuando es digamos que una interrupción no programada. Cuando ya es programado mantenimiento y demás, también deben notificar a los usuarios. Voy a pasar rápidamente por los aspectos comerciales porque el tiempo nos va jugando. Entonces, tenemos la facturación del servicio de gas. Entonces, ahorita Ángela en la primera sesión de energía mencionaba que para energía eléctrica el subsidio se le da al estrato 1, 2 y 3. Una de las diferencias en gas es que el subsidio en gas solo se da para el usuario de estrato 1 y 2 hasta un 40 o hasta un 60%. No quiere decir que es el 60 y el 40%. Los estratos 3 y 4 sencillamente ni reciben el subsidio ni tampoco pagan contribución. Y los estratos 5 y 6 pagan una contribución equivalente al 20% del valor de su consumo, más el cargo fijo, porque en gas sí hay cargo fijo, ahorita creo que está como en 3.000 algo. Y los usuarios no residenciales, comerciales e industriales pagan una contribución del 8,9%. Listo, el consumo, esto pues lo voy a pasar rápido, esto ya creo que lo han visto en otras sesiones, entonces que se determina principalmente por la diferencia de lecturas, corresponde a los metros cúbicos de gas utilizados o consumidos por el suscriptor usuario, puede determinarse por otros métodos cuando no sea posible tomar la lectura del equipo. Digamos que la más
la más usual es la pues está por Afore, está por Promedio, que es como la más general y la que siempre usan los agentes cuando no pueden hacer lectura de sus consumos. Depende también el consumo mucho del hábito del usuario. A veces el usuario pues, consume, gasta gas y después no, pero ¿por qué me subió tanto? Entonces, ahorita el llamado que hacía Ángela del ahorro de la energía, es muy importante también ahorrar gas. Las empresas las empresas establecen diferentes periodos de ciclos de facturación. Entonces, pues no siempre llega la factura en Bogotá, todos no nos llega la factura el 13 de septiembre, porque en Bogotá pues está distribuido por algunos ciclos de facturación, está distribuido por zonas donde tienen ciclos de facturación diferentes. Conclusiones del consumo. El consumo es el elemento principal de la factura. La tarifa no depende ni de la empresa ni del usuario. Mañana vamos a ver pues el tema de las tarifas y vamos a ver cómo impactan en la factura. Sin embargo, pues digamos que esto no depende ni de la superintendencia ni del usuario. La tarifa es una tarifa que es aprobada por la CREC y demás. Nosotros vigilamos que se cumpla con ese marco tarifario. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que a mayor consumo, mayor valor el usuario va a pagar en su factura. ¿Qué encontramos en la factura de gas? Una cuenta, un total que recoge lo siguiente: la tarifa, el consumo del usuario, que estos dos pues van directamente relacionados, y otros cobros. En el servicio de gas, por lo menos acá en Bogotá, vemos mucho lo de Servihogar y demás, o sea, esos otros cobros que la empresa puede incluir en su factura, pero que no son inherentes a la prestación del servicio. Entonces, el consumo del usuario está dado pues, en metros cúbicos, se define por los hábitos de consumo del usuario, cuando no, digamos que se calcula por la diferencia de lecturas entre un mes y el otro. El precio es en pesos por metros cúbicos, varía mes a mes y depende claramente del estrato. En otros estaría pues la contribución, los equipos adquiridos, costos de reconexión, intereses por mora y esos otros muchos conceptos que un distribuidor puede incluir, un distribuidor comercializador puede incluir en su factura. El valor de la factura puede incluirse cobros no relacionados con la prestación, que era lo que hablábamos ahorita. Esto es muy importante mencionarlo. Y cuando no hay autorización del usuario o pues usted tiene una inconformidad frente a ese seguro, digamos que la entidad competente es la SIC, que es competencia de nosotros, y es cuando eso termina afectando la prestación del servicio. Que un usuario diga, no, es que yo, pues, mi factura es de 100.000 pesos, pero 80.000 pesos es de un seguro que yo no puedo pagar y 20.000 pesos son del servicio de gas. Entonces usted como usuario tiene el derecho de ir a la empresa y decir, necesito que me separe mi factura, yo solo quiero pagar el servicio de gas, y lo puede hacer. Cuando usted se ve afectado en la prestación del servicio porque no pudo pagar uno de estos otros cobros en la prestación del servicio, es importante que le informe a la superintendencia, porque también pues hay una cartilla de cobros no inherentes, como lo mencionaba Ángela en la primera sesión, y eso sí que es competencia de nosotros. Listo, acá las diferencias entre suspensión y corte del servicio. Pues eso está establecido en la ley 142, en el contrato de condiciones uniformes se da suspensión por el no pago de la factura, se puede dar suspensión o corte del servicio por fraude en las conexiones, en las acometidas, medidores o redes. Uno pensaría que en gas no se da mucho, pero realmente acá en Bogotá hemos conocido de redes literales de gente que hasta ha trabajado en las empresas que se dedican a hacer bypass y conexiones fraudulentas de gas, lo que es pues sumamente peligroso. Entonces este es un tema también de un llamado ahí para que nosotros como usuarios y como vocales de control hagamos un llamado pues a consumir el gas bajo una conexión digamos que legal con la empresa. La alteración en consulta unilateral por parte del usuario suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio puede generar corte o suspensión. Siempre se habla de que me cortaron la luz porque no pagué. Es importante tener estos dos conceptos, digamos que claros. Corte es cuando ya se da cierre de la cometida, cuando se acaba o se finaliza el contrato de condiciones uniformes, y la suspensión sí se da como algo más temporal, cuando me suspendieron por no pago, cuando me suspendieron por no tener revisión periódica. Entonces esto es importante y es un tema digamos que conceptual, pero que es importante que nosotros como usuarios y vocales de control lo tengamos presente. Tenemos el tema de la facturación, que no me voy aquí a detener mucho porque ya el tema del tiempo nos juega feo. Hay unos requisitos mínimos de la facturación, eso lo encuentran en la resolución CREC 108 del 97. Lo básico es que la factura tenga un número de cuenta, que tenga un periodo de consumo, que tenga el nombre,
usuario, que tenga el estrato, la lectura anterior y la lectura actual, el valor de las deudas pues atrasadas, los montos de los subsidios y demás. En el tema de gas pues hay algo que es importante y es el poder calorífico, que también se deja por ahí, y pues claramente la descripción de los componentes de la tarifa. Esto ya. Y pues un último tema, perdón, me salgo acá para ver qué hora es. Uy, sí, voy pasada 10 minutos, pero ya. Es el tema de desviaciones significativas. La semana pasada estuvimos revisando este tema con algunos vocales de control de Mosquera con Dinamarca. Les explicábamos que las desviaciones significativas son diferencias, digamos que bruscas en el consumo, se pueden dar tanto positivas como negativamente. Los porcentajes de desviaciones significativas están definidos en los contratos de condiciones uniformes de cada empresa. Digamos que esto no es un tema regulado específicamente, sino que la regulación lo direcciona o lo encamina a los contratos de condiciones uniformes. El ejemplo más, digamos que más usual en el caso de desviaciones significativas, voy a poner los dos ejemplos, es el negativo cuando usted se va de vacaciones 2 meses y resulta que la empresa va y mide y encuentra 0, pero usted tenía los 6 meses anteriores un promedio de consumo, no sé, de 30 metros cúbicos. Entonces ese cambio tan abrupto de consumo genera una alerta en la empresa. Entonces la empresa hace su cálculo de acuerdo pues a los porcentajes que haya fijado en su contrato de condiciones uniformes y dice, acá hay una desviación significativa negativa. Entonces lo que hace es generar un cobro por promedio, así el consumo aparezca en 0, cuando va y toma la medición, cobra por promedio de los últimos 6 meses, mientras que inicia un proceso de investigación por desviación significativa. Entonces le cobra ese mes por promedio, hace su revisión y dice, no, si es que este predio estuvo deshabitado 2 meses, entonces listo, ya en la siguiente factura hace ese ajuste de lo que le cobró, pues le reduce ahí, le hace la compensación en la factura. Y en el caso contrario, es de pronto cuando usted vivía solo y de un momento a otro ya van a vivir 7 personas, obviamente el consumo se incrementa, puede haber un consumo pues que se incremente tanto que supere el porcentaje definido en el CCU por desviaciones significativas y surta el mismo proceso. La empresa realiza su investigación por desviaciones significativas. Una vez concluye cuál fue la causa de esa desviación significativa, pues procede a hacer el ajuste o la recuperación de esos consumos que dejó de cobrar en su factura. Esto está establecido en la resolución CREC 108 y, como les digo, siempre lo remite al contrato de condiciones uniformes de cada empresa. Esto pues es lo que les comentaba, unos tips de ahorro rápidamente: cerrar las válvulas de la estufa, utilizar ollas o utensilios que aprovechen el fuego de la estufa y no poner, digamos, una ollita chiquita en el fogón más grande que tiene la estufa, verificar que las perillas de gas queden bien cerradas, estar muy pendiente del color de la llama. Siempre el color debe ser azul, mantener una buena ventilación en el recinto donde están ubicados los gasodomésticos, aprovechar las medidas de aislamiento. Bueno, esto olvídenlo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eliana, pues por la participación. Aquí pues estoy ya pues